esta noche, la verdad que ha sido confirmación de parte del Señor. El Señor es bueno, misericordioso, y Él de verdad que todo lo tiene bien coordinado. Amén. Y Él nos va a hablar a todos en esta noche, a todos los que estamos aquí, porque yo creo que lo más importante de todo esto es disponer nuestro corazón. Como decía la hermana Rita, de nada nos vale traer cosas materiales, cosas tangibles, si dejamos nuestro corazón en la casa. Pero hoy vamos a disponer nuestro corazón para que Él nos llene de esa palabra también de gratitud para con Él, que también hoy le vamos a estar dando antes de que nos vayamos de aquí en esta noche. Vamos a seguir alabando al Señor y lo vamos a seguir alabando con su palabra. Amén. Con nuestra gratitud. Así que pues de nuevo Dios me lo bendiga. Y como siempre digo, es un placer siempre pues estar en los atrios del Señor, traer su palabra. Y es lo más lindo de verdad que nosotros podemos hacer, servirle al Señor. Y como la misma palabra dice, que el servirle al Señor es algo que no es en vano. Porque Él es el que nos va a pagar, pero no de la manera que quizá a veces pensamos, sino Él nos va a pagar de la mejor manera, estando en su presencia cuando Él venga. Amén. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén. Amén. Pues en esta noche quiero orar rapidito para entrar en la palabra, porque yo sé que el tiempo se va a cortar un poco y queremos darle excelencia al Señor. A veces digo también que nosotros pues no queremos comer tampoco migaja, ¿verdad? Queremos profundizar un poco y comer bien de la palabra de Dios. Pues Señor, nos presentamos delante de ti una vez más, Señor. Señor, yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Padre, hablando a través de mi persona, Señor. Que seas tú usándome como vaso, Señor, como un recipiente para tu gloria, mi Dios. Me escondo detrás de tu presencia, Señor, para que seas tú hablando, Señor. Te bendecimos y te damos la bienvenida siempre, Espíritu Santo, en nuestras vidas. A ti sea, Señor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mi hermana, esta noche le quiero hablar de algo. Quizás en algunas ocasiones ustedes me han escuchado hablar del viaje que mi esposo y yo hicimos hace poco. Y déjenme decirle, probablemente me van a escuchar unas cuantas veces mencionando el viaje. ¿Por qué? Porque en este viaje, para la gloria de Dios, el viaje de Israel, el Señor nos dio a mí y a mi esposo, pero en este caso voy a hablar de las cosas que me dio en lo personal. Me dio me dejó ver tantas cosas lindas, tantas bendiciones, tantas cosas espirituales que pudimos experimentar allí. Y en cada lugar que yo iba, yo sentía como el Señor me hablaba. ¿Sabe que el Señor no habla en lo personal a cada uno, verdad? Por eso era como decía el salmista, Jehová es mi pastor. O sea, el Señor es algo que, como yo digo, es algo o alguien que es bien personal en la vida suya y en la vida mía. Y por eso especifico que a mí me habló de una manera tan personal que donde quiera que yo iba, Él me daba un mensaje. Y el mensaje de esta noche fue algo maravilloso, hermano. Y le voy a dar un poquito de, como diríamos, de un trasfondo de lo que yo le voy a hablar. Fuimos a un lugar que se llama Magdala. Esta ciudad fue la ciudad o es la ciudad donde nació María Magdalena. Y por eso se llama Magdala. Se encuentra en Israel. Y allí en aquel lugar fuimos a un sitio, casi parece, no es un museo en sí, pero es más o menos, no sé ni cómo explicarle, pero se llama Los Atrios de la Mujer. O más bien, el título del lugar es, sí, Atrio de las Mujeres. Y de una manera tan linda, hermano, mire, en este lugar hay como unas 8 columnas, grandotas, preciosas en este lugar. Y cuando yo daba vuelta, cada columna, o bien sea de las 8 columnas que hay en este lugar, 7 de ellas tienen un nombre. Y yo me puse a mirarla una por una. Y la primera está dedicada a María Magdalena. La segunda a Susana,
y a Juana, la tercera a María y a Marta, la cuarta a Salomé, la quinta a la suegra de Pedro, la sexta a María la de Cleofas, la séptima está dedicada a otras muchas que apoyaban su ministerio, o sea, el ministerio de Jesús que se habla en Marcos 15:41. Pero la octava columna es una columna que no tiene nombre. Yo me paré en esa columna y yo vi a alguien frente a mí y yo fui y le pregunté a esa persona, porque me dio curiosidad, le digo, ¿por qué esta columna no tiene nombre? Y esa persona me dijo que, obviamente, una de los guías que están ahí, ¿verdad?, dándole las informaciones a las personas. Y esa persona me dijo, esa columna no tiene nombre, porque esa es la columna que representa a cada mujer que cree en Jesucristo. Y yo le dije, wow, maravilloso. Le dije, ¿me puedes tomar una foto? Me dijo, sí, me tiró una foto que quise ponerla, pero el pastor no se pudo subir la foto, la tengo, después más adelante se la voy a enseñar. Y me tomé la foto. Y le dije a ella, le dije estas palabras, le dije, como esta columna representa a las mujeres que creen en Jesucristo, a nuestro amado, yo aquí me voy a parar en representación de mi iglesia allá en Lehigh y en Punta Gorda, en la Florida, Estados Unidos. Así mismo le dije, yo quiero representar mi iglesia allá, porque nosotras y todos los que estamos allí somos personas que amamos a Jesús. Y hermano, aquello fue maravilloso. Cuando terminé esto, ¿sabes qué? Salí de ahí y el Señor me puso en mi corazón eso, de que hablara a la iglesia, tanto a esta como a la de Lehigh, de qué tipo de columna somos nosotras. Y cuando digo nosotras es porque específicamente se está hablando de los actos de las mujeres y hoy es el servicio de las damas. Así que los hombres también pueden recibir esta palabra en el Espíritu, porque es maravillosa la palabra que el Señor en esta noche me ha dado para su gloria. Así que mis amadas, cuando hablamos de columnas, sabemos que hay diferentes tipos de columnas y cada columna tiene su uso. Y si nos vamos a la Biblia, si nos vamos al Antiguo Testamento, lo mismo que en el Nuevo Testamento, yo les voy a hablar de algunos versículos. No voy a entrar en todo por cuestión de tiempo, pero si usted lo quiere escribir como usted quiera y después en su casa lo puede estudiar, porque cada columna en estos versículos tiene su uso único e importante, porque todos sabemos que lo que el Señor hace es importante, ¿verdad? En la Biblia no hay nada que no sea edificante e importante para cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos creemos? ¿Verdad que es así? Así que vamos a hablar de algunas columnas. Y yo espero que en esta noche, así como yo me pude identificar en aquel entonces, 2 meses atrás, donde yo estaba, también cuando preparaba el mensaje, el Señor me hablaba, me ministraba, hermanas. Porque muchas veces, nosotras como mujeres, muchas veces, como que de una manera indirecta, como que nos menospreciamos, ¿verdad? Y no nos damos de cuenta que el Señor a nosotras nos tiene, como dice la misma palabra, somos las niñas de sus ojos. Nos tiene en un lugar especial a cada una de nosotras, así como aquellas en la 7ª columna, que no se mencionan los nombres ahí porque son muchas, que fueron las que siguieron el ministerio de Jesús. Así como esa que Jesús ama, también a cada una de las que estamos aquí, Él ama. Y nos ama con un amor eterno, hermano. No nos ama con cualquier amor. No es el amor del hombre, que es un amor pasajero, que es un amor que es condicional, que es un amor que es, como diríamos, sujeto a cambio. El amor de Dios es un amor inefable, como dice el apóstol Pablo. Un amor que nadie puede entender, así como es el gozo inefable en el Señor. Ese amor incondicional. Y esta noche el Señor quiere que nosotras sepamos que nosotras valemos, que nosotros somos su columna en su casa,
que somos su columna en la mente de Él en cuanto al ministerio de Él aquí en la tierra. Si nos vamos a hablar de columna, podemos ver diferentes tipos de columnas, como decía. Por ejemplo, en la Biblia habla de la columna de mármol. Eso lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 6. ¿Esther qué? Esther 1, 6. También la Biblia nos habla de la columna de hierro. Y eso se encuentra en Jeremías 1:18. También la Biblia nos habla de la columna de madera. Y eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 2. Pero miren, mis amados, miren que algo tan importante, tan interesante que yo pude encontrar en esta lectura de Primera de Reyes, capítulo 7, los versículos 21 y 22. Y quiero hacer un paréntesis en esta noche. Siempre, ustedes saben que siempre acostumbramos a tomar como si fuese un versículo de plataforma para predicar sobre él. En esta noche no tengo específicamente un versículo de plataforma, o sea, para indagar en él, para profundizar, porque hay tantas cosas de qué hablar en esta noche, que yo creo que lo mejor es que nosotras pues tomemos los versículos, como dije anteriormente, y perdónenme la repetición, y vamos a ir siguiendo las pautas. Vamos a ir viendo cómo el Señor nos va a hablar a cada una o a cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Mire qué maravilloso en Primera de Reyes, capítulo 7, los versículos 21 y 22, hablando de columna, dice así: estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Aquí en estos dos versículos, usted dirá, ¿qué eso quiere decir con la columna? Aquí el nombre Jaquín, cuando dice que al lado derecho le puso el nombre Jaquín, esto quiere decir el que establece. La palabra nos habla en Pedro de que Él es quien nos establece a nosotros. Amén. La palabra Boaz, esto aquí habla del que da fuerza. ¿Cuántas se sienten débiles en esta noche? Quizá ninguna, pero déjeme decirle algo, hermana. Si usted se siente débil o se ha sentido débil en algún momento en esta semana, porque hemos tenido una semana bien ajetreada, o piensa sentirse débil, o piensa en esa palabra débil, déjeme decirle que aquí el nombre Boaz dice que es en el que Él hay fuerza. Esa es la columna que el Señor ha puesto en usted, en todo lo que estamos aquí, para Él fortalecernos, darnos vigor. Eso es lo que esto quiere decir en estos versículos. Y si seguimos así mirando las diferentes columnas, quise hablar de eso porque me llamó la atención estos dos versículos. Vemos aquí también, cuando hablamos de columnas, las columnas extraordinarias de fuego. Eso se encuentra en Apocalipsis 10:1. Y de la columna de nube y fuego, que se encuentra en Éxodo 13, 21 y 22. En estas columnas de fuego y nube, yo creo que todos sabemos el relato de cuando el pueblo de Israel, un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, que aún dentro de su rebeldía, dentro de su queja, dentro de todas las cosas que hacían opuesto a lo que el Señor esperaba de ellos, el Señor en su misericordia los cubría con estas columnas. De día le ponía una columna de nube para que el sol no le hiciera daño, no lo fatigara. Y de noche le ponía una columna de fuego para que el frío no le hiciera también daño, o bien sea para protegerlo del frío.
Eso me habla a mí de un Dios de misericordia, mis amados. Un Dios que aunque nosotros estemos, no, yo diría no, por decirlo así, no, en el máximo nivel de la desobediencia, de las cosas que a Dios no le agradan, aún así Dios tuvo misericordia y sigue teniendo misericordia, porque Él no cambia. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria sea al Señor. También en la Biblia se consideran en los tiempos remotos, ¿no? Antes se consideraban como columna del plan de Dios a los profetas. ¿Cuántos saben eso, no? Eso se encuentra en Jeremías 1:18. También los apóstoles eran columnas. Eso lo encontramos en Gálatas 2:9. Y los creyentes en general, y esto se encuentra en Apocalipsis 3:12. Y la misma iglesia es columna de Dios. Esto se encuentra, y se lo voy a leer, en 1 de Timoteo 3:15. Y dice así. Eso era Pablo aconsejando a Timoteo. Escuchen bien, hermanas. Dice 3:15. 1 de Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Así que pues, hemos estado visitando unas cuantas, o hablando de unas cuantas columnas como introducción. Los tipos de columnas que se hablan en la Biblia. Los tipos de columnas que aún nosotros vemos en lo natural. Aquí tenemos columnas de mármol, de barro, de madera. Diferentes columnas, ¿no? Pero en esta noche vamos a hablar de dos tipos de columnas. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotras como mujeres pues como diríamos, nos atesoremos eso en nuestros corazones? Hermanos, créanme que cuando yo estudiaba esto, el Señor me ministró de una manera poderosa. Y yo creo que es algo que el Señor siempre quiere, como decía, que nosotros nos apropiemos de cada palabra que sale de la boca de Él. Porque Él va a hacer cosas grandes a través de usted y de mí en su reino. Y más en estos tiempos que el Señor está buscando personas que se identifiquen como columna, como baluarte del ministerio de Él aquí en la tierra. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la gente simplemente no quiere ser nada. No quiere ser columna, no quiere ser esto, no quiere ser lo otro. Simplemente quieren escuchar, como dice la palabra, tienen comezón de oído. Y yo creo que es muy importante que nosotras, nos paremos firmes y digamos, ¿sabes qué? Mira, aquí tenemos una columna, gracias hermana, una columna preciosa. El Señor quiere que nosotros nos paremos así, como una columna sólida para los propósitos de Él. Y a veces yo las miro a ustedes y me miro yo y yo digo, en lo natural hablando, ¿no? Tenemos diferentes estructuras físicas, diferentes tamaños, ¿no? Diferentes cosas, pero ¿sabes qué? Eso lo veo yo en lo natural. Pero el Señor a nosotras nos ve todas al mismo nivel para que podamos sostener el techo de la misma forma. Porque usted se imagina que si usted fuese una columna así como esta y otra más alta en un techo, entonces el techo no tendría balance, ¿verdad? Pero el Señor no nos mira así. El Señor nos mira a nosotras que estamos en el mismo nivel espiritual. Estamos llegando a alcanzar la estatura del varón perfecto que se llama Cristo Jesús. Pero eso nos toca a nosotras cada día más arraigarnos en su palabra, en el Evangelio, para que Él pueda a estas columnas darnos solidez de su palabra. Mantenernos firmes y no tambaleando. Así, mire hermano, si nosotros no nos sembramos, no nos arraigamos en la palabra de Dios, no nos llenamos de ella, miren, vamos a estar así. Imagínense el techo como estaría, que cada vez que caminemos va a parecer como que es un terremoto.
El Señor quiere que seamos sólidas, columnas y baluarte de Él. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amadas, en esta noche quiero hablarles de la primera columna. Esto, mire, esto ay, me hace casi llorar. La columna del hogar. Usted y yo, como mujeres del Señor, como hijas y siervas del Señor, como madres, como esposa. Y cuando digo madre, no importa si usted es una madre soltera o una madre con su esposo en su hogar. Esto es para todas, hermana. El Señor espera de nosotras que nosotros llevemos a cabo estas directrices que Él nos da en su palabra. Y yo le voy a invitar a ustedes que vayamos al Salmo 144, 12. Gloria a Dios. Salmo 144, 12. Yo sé que el pastor me está ayudando allá con los versículos, ¿no? ¿Lo tienen todas? Salmo 144, 12. Gloria a Dios. Estaba esperando que el pastor no lo ponga en la pantalla. Pero bueno, no importa, todos tenemos la Biblia abierta, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Yo solo voy a leer de ahí lo tenemos de la versión Reina Valera del 60, que yo la tengo también. Pero yo se la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Solamente hay una palabra que cambia, pero es poderosísima. Y dice así la palabra. Dice, que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Te lo voy a leer del 60, ¿no? Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Poderosa palabra, hermano. Cuando yo estudiaba esta palabra, esta nos habla a nosotros, cuando habla de lo que nuestros hijos florezcan en su juventud. Esto nos está hablando a nosotros, que nuestros hijos sean comparados como árbol fructífero. Eso le corresponde a usted y a mí como madre, disciplinar a nuestros hijos para que ellos den frutos, hermano. Por eso lamentablemente vemos tantos hijos por ahí haciendo lo que les da la gana, hacen de su vida lo que sea. ¿Sabes por qué la mayoría de las veces? Porque tristemente a veces nosotras las madres no tomamos el tiempo para cultivar en ellos esa disciplina para con la cosa del Señor. A veces mejor dejamos que ellos se vayan y decimos, no, ellos son grandes y allá ellos. No, hermano. Dios nos va a llevar a cuenta a cada una de nosotras. Quizás ahora podemos decir, bueno, pero ya yo no puedo hacer nada porque ya mis hijos son grandes. Pero entonces, la palabra nos dice que nosotras como mujeres, como la más adulta, podemos enseñarle a las más jóvenes que están subiendo, que ahorita están trayendo una generación de hijos. Nos corresponde a nosotras, ¿verdad? Ayudarles a ella. Quizá ya en el caso de nosotras, de algunas, sea un poquito tarde, porque nuestros hijos ya han hecho su vida. Pero las que tienen hijos pequeños, es muy importante que nosotros saquemos tiempo, hermanos, hermanas, para inculcarle a nuestros hijos la importancia de estar plantado, dando fruto en la casa del Señor, en las cosas del Señor. Hoy vemos hijos que ellos son los que están criando a los padres, en vez de los padres a los hijos. Y a veces le echamos la culpa a la tecnología, decimos, no, porque es que ellos están entretenidos y que si la no. Mire, no hay mejor tecnología, por decirlo así, hablando de una manera, ¿verdad? Un poquito tal vez mundana. Aquí está toda la información, mejor que la tecnología, en este libro sagrado. Esto es mejor, que usted se siente con ellos, así como hace el pueblo judío, que usted le enseñe a sus hijos. Cuando me habla de las hijas, que dice que las hijas
sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Eso no es que estamos aquí hablando a nivel físico, natural, de que sean esbeltas, quizás de llevarla. Hay madres que llevan a hijas a hacerse inclusive cirugía. Yo conozco en Nueva York, para después vivir de eso mismo, que la hacían prostituirla. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de que esas hijas también sean mujeres llenas de la gracia de Dios, del favor de Dios. Que cuando esas mujeres se paren en cualquier lugar, cualquier hombre pueda decir, esta es una mujer virtuosa, esta es una joven llena de la gracia de Dios, esta es una joven que vale la pena acercarse, porque aún su manera de hablar, su comportamiento delata de que hay algo en ella, y eso es de parte de Dios. De eso que está aquí hablando, de esos palacios lindos. Cuando uno va a esos lugares, hermano, mire, yo no sé cuántos de ustedes han estado en esos museos, tanto aquí como en Europa, en otros lugares. Yo creo que la columna más linda que podemos ver en esos museos, y aquí habla de una manera figurativa, de que esas hijas sean columnas de palacios, o que sean talladas a la imagen de Dios, llena del conocimiento de Dios. Y eso nos corresponde a usted y a mí, a enseñarle a nuestras hijas, a nuestras nietas, cómo debe proceder en el camino de Dios a una vida santa. Y sabemos que no somos santos, porque siempre vamos a estar de una manera u otra, ¿verdad? Contaminados, vamos a estar cerca a las cosas, al pecado, ¿no? Pero si nosotros tratamos de inculcarle ese temor reverente a nuestras hijas, y más en estos tiempos, más que nunca, van a ser columnas de palacio para la gloria de Dios. Y más vale que sean de palacio de la casa del Señor, y no de palacio de la casa de Faraón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa si solo somos columna de adorno, de casa? No hacemos nada. No queremos tener una columna para poner un búcaro de flores, ni queremos tener una columna de madera de cedro del Líbano, maravilloso ese árbol. No queremos ser columnas, son preciosas. Pero esto es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos columna de adorno. Dios quiere que seamos columna de la casa. Esa columna de esa mujer sabia que dice Proverbio 14:1. Dice Proverbio 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hermano, eso es lo que el Señor busca de nosotras, que seamos el tipo de columna del hogar, como esa mujer sabia. Ahí mismo también en Proverbio 24:3 dice la palabra de esta forma. Proverbio 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos columnas, mire, hermanas, que demos testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. De que una gente venga a nuestra casa, cualquier persona, y pueda ver que en nuestra casa hay pudor, que en nuestra casa está llena de mujeres, de madres con mucha sabiduría de parte de Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Ahora le voy a hablar de otro tipo de columna, y es la columna de Dios. Usted y yo como columna de Dios, como al principio explicaba. Y cuando hablamos de ser columna de Dios, nos referimos a ser columna o apoyo de la obra de Dios aquí en la tierra. Como miembro de la iglesia de Dios, debemos reconocer que Dios nos llamó para que trabajáramos en su reino. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Porque como decía la hermana Rita, aquí estamos recibiendo para seguir trabajando en el reino de Dios, para seguir fortaleciéndonos, para seguir, como decía cuando hablaba de Segunda de Reyes,
seguir llenándonos de esa fortaleza de Dios. Que el Señor siga llenando nuestro cántaro de sus virtudes, de ese conocimiento que vamos después a llevárselo a otras que necesitan. ¿Sabe? Allá afuera hay muchas mujeres que necesitan mucha ayuda de parte de nosotras. Hablaba con la pastora Laura que nos visita en esta noche y veníamos hablando de eso precisamente. Ella tiene un programa muy bonito de los matrimonios y ella misma hablaba de eso. Y nos quedamos mi esposo y yo sorprendidos con todas las cosas que ella decía, la necesidad que hay afuera de las mujeres, llamando, clamando por oración, gimiendo. Esas son las mujeres que son como el de Macedonia, que están gritando y están gritando por la palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque precisamente muchas de ellas, como desconocen de la palabra, o otras tal vez han bajado la guardia en lo de la palabra, ahora están gritando porque necesitan ayuda. Y esas ayudas nos corresponde a usted y a mí llevársela, compartirla. Eso es trabajo en la obra del Señor, hermano. Mire, no espere que su vecina o su vecino, que ni siquiera cree en Dios, como dicen en mi país, ni siquiera creen en la luz eléctrica, no espere que esa persona vaya a llevar el mensaje. No. El Señor nos está encomendando a usted y a mí hacerlo. Por eso Él quiere que vengamos a la iglesia, seamos columna de Dios, nos llenemos del conocimiento de su palabra, trabajemos para su obra y entonces digamos, ¿sabes qué, Señor? Heme aquí, envíame a mí, porque yo voy a ir a llevar tu palabra. Y cuando usted dispone su corazón para llevar su palabra, hermano, no tenga miedo. Créame que el Señor es quien va a poner la palabra en sus labios y lo va a llenar a usted del conocimiento. Le va a llenar a usted de lo que Él quiere que usted diga allá afuera. Pero Él quiere primero ver la disposición de su corazón, que usted va a ayudar. Y eso es parte de la obra del Señor. A veces pensamos que la obra del Señor nada más es venir a agarrar un mapa, una escoba y pasar un paño. Y eso es bueno, porque nosotros, este es el palacio de Dios. Y usted y yo somos la columna de este palacio. Y tenemos que embellecer la casa del Señor. Eso es bueno, ¿verdad? Pero el Señor espera más que eso de nosotras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Efesios 2:10. Vamos a buscar Efesios 2:10. A ver qué nos dice por aquí. Su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Se da de cuenta, hermano? Dios tiene trabajo para cada uno de nosotras aquí en la tierra. Óigame, ya Él la había preparado de antemano, hermano. Sé que esto no es cuestión de que usted va a decir,